el transformador de 2 devanados, T1. Movemos el cursor hacia la barra de herramientas AC a la derecha, arrastramos el símbolo de Two Winding Transformer al lienzo y damos doble clic para abrir la ventana del editor. La Power Grid es el elemento de modelado que representa la red eléctrica externa a la que se conectará nuestro proyecto. En lugar de dibujar todo el sistema eléctrico nacional, el software utiliza este componente como un equivalente de red, que simplifica todo en una sola fuente de energía. Para que actúe de forma idéntica a la realidad, la Power Grid se configura con los datos de las tablas de cortocircuito del SENACE correspondientes a la subestación más cercana al sitio, ingresando variables clave como la tensión nominal, la potencia de cortocircuito y la relación X/R. Este elemento es el punto de partida de la simulación, ya que fija el voltaje y la frecuencia para calcular correctamente los flujos de potencia y las fallas en toda nuestra planta. A diferencia de la Power Grid, los datos que meteremos aquí no salen de las tablas de generación, sino de los datos de placa del propio equipo. Vamos a ir pestaña por pestaña configurando las variables clave y aplicando los criterios que vemos en nuestras clases de ingeniería. 1. Pestaña, Info. Esta es nuestra ventana de identificación general. ID. Lo primero es mantener el orden normativo en el plano. Quitamos el nombre genérico y lo nombramos como T1. Estándar. Nos aseguramos de marcar el botón ANSI. Esto es vital para que las librerías de impedancias y las simulaciones posteriores se ejecuten bajo la norma norteamericana y a la frecuencia de 60 Hz que seleccionamos al inicio de la serie. Connection. Lo dejamos configurado en 3 faz, trifásico, ya que estamos modelando un sistema de potencia industrial común. 2. Pestaña, Rating. Aquí es donde este tutorial se pone interesante. Vamos a dimensionar las capacidades de tensión y potencia, pero aplicando las condiciones reales de nuestra ubicación en Chetumal. Voltage Rating, kV en el primario, prim. Ingresamos 115 kV. Ponemos este valor porque nos estamos colgando de la línea de media transmisión de la subestación Insurgentes, que opera justamente a 115 kV. O en el secundario, SEC. Digitamos 0.48 kV. Con esto le decimos a ETAP que nuestro transformador reducirá el voltaje a 480 voltios, que es la tensión industrial estándar para alimentar motores y tableros generales. Power Rating, MVA. O en la casilla Rated vamos a proponer una capacidad comercial típica de placa de 10 MVA. Ahora, fíjense bien en el recuadro de la derecha llamado Installation. Por defecto, ETAP viene configurado para laboratorios o zonas altas, mostrando 3.300 metros de altitud y 30 grados centígrados de temperatura. Si dejamos esto así, nuestra simulación estará mal. Vamos a corregirlo. Altitud, cambiamos esos 3.300 metros y ponemos 10 metros. Al estar en Chetumal, operamos prácticamente a nivel del mar. La norma IES 57 establece que por debajo de los 1.000 metros el aire es lo suficientemente denso como para que el enfriamiento por convección natural sea óptimo, por lo que aquí no perdemos capacidad por altura. Ambient Temp, quitamos los 30 grados centígrados y ponemos 40 grados centígrados. En nuestra región tropical, las subestaciones exteriores se diseñan considerando los picos de calor extremo en época de canícula. El efecto de rating, observen con atención lo que pasa en la casilla Divided MVA en cuanto presiono Enter. El valor cae por debajo de los 10 MVA de placa. El software nos está advirtiendo matemáticamente que, debido al calor de Chetumal, el aceite térmico no podrá disipar el calor de los devanados de forma eficiente. Para no derretir los aislamientos internos, la capacidad máxima segura de operación del equipo queda penalizada. Para mitigar esto, vamos a la sección inferior Type/Class. En Type seleccionamos Liquid Fill, sumergido en aceite mineral. En Class seleccionamos OA, que equivale a un enfriamiento ONAN, aceite natural, aire natural. Si en un flujo de carga posterior vemos que nuestras cargas superan el valor penalizado por calor, la ingeniería nos dice que podríamos cambiar la clase a FA, aire forzado, para meterle ventiladores mecánicos y recuperar potencia. Dejamos la elevación de temperatura, Temp. Rise, en 65 grados centígrados, que es el estándar de diseño térmico moderno. 3. Pestaña, Impedance. Pasamos a la pestaña de impedancia. Este parámetro define la oposición interna que el embobinado presenta al paso de la corriente y es el núcleo para que TAP calcule las caídas de tensión y las corrientes de falla en baja tensión. Si estuviéramos auditando una instalación existente, aquí transcribiríamos los valores exactos de resistencia y reactancia del reporte de pruebas de fábrica del transformador. Pero como estamos en una etapa de diseño o proyecto escolar, recurriremos a una herramienta espectacular de TAP. Simplemente hacemos clic en el botón Typical D&X/R. Al hacerlo, el software calcula automáticamente el porcentaje de impedancia e independientes de secuencia del transformador basándose en los estándares internacionales ANSI e IEEE para la potencia de 10 MVA y el voltaje, que declaramos en la pestaña anterior. Esto nos permite continuar el flujo de diseño con una precisión técnica impecable sin necesidad de inventar datos comerciales. 4. Pestaña, Grounding. En la pestaña de puesta a tierra, vamos a definir la conexión interna de los devanados, algo crítico para el comportamiento de las fallas asimétricas. En Winding Connection, nos aseguramos de que esté el acoplamiento de Y, delta estrella. El primary lo configuramos en delta. Recuerden que las líneas de transmisión aérea de CFE a 115 kV viajan en 3 hilos sin conductor de neutro físico, por lo que la llegada al transformador se modela siempre en delta. El secondary lo configuramos en estrella y en la casilla inferior de grounding seleccionamos la opción solid, sólidamente conectado a tierra. Al aterrizar físicamente el centro de la estrella, garantizamos dos cosas en nuestra planta. Tener un hilo neutro operativo para cargas monofásicas y asegurar que cualquier falla a tierra de una fase 1F sea detectada instantáneamente por los interruptores de baja tensión que configuraremos más adelante. Pestañas secundarias.
Para concluir con este elemento, daremos un vistazo rápido a las pestañas complementarias que, para nuestro ejemplo base, mantendremos con sus valores por defecto. TAP. Regula las derivaciones del transformador para ajustar el voltaje ante fluctuaciones de la red externa. Lo dejamos en 0%. Sizing. Es un módulo donde TAP puede calcular y dimensionar de forma automática la capacidad óptima del transformador analizando las cargas aguas abajo. Como nosotros ya fijamos sus 10 MVA, no lo editaremos hoy. Protection. Muestra de forma gráfica la curva de daño térmico y mecánico del equipo. Esta pestaña será indispensable cuando hagamos estudios de coordinación de protecciones en las curvas de tiempo corriente, TCC. Harmonic Reliability. Se usan en estudios avanzados para modelar filtros de distorsión armónica provocada por cargas no lineales y para realizar cálculos de confiabilidad y tiempos promedio de reparación ante interrupciones de servicio. Magnetización. Aquí se parametriza el comportamiento de la corriente de inrus o magnetización inicial del núcleo, un dato netamente necesario para estudios de transitorios electromagnéticos o dinámicos muy especializados. Damos clic en OK y, como pueden observar, nuestro transformador T1 ha dejado de ser un simple dibujo en la pantalla. Ahora cuenta con la física, el comportamiento de impedancias y las restricciones térmicas reales de un equipo operando bajo el clima de nuestra región. El cable. Una vez acoplado nuestro transformador T1, el siguiente eslabón indispensable en el sistema de potencia es el medio por el cual transportaremos la energía hacia nuestras instalaciones, el cable. Seleccionamos el cable y lo arrastramos en el lienzo y lo conectamos con el transformador. Dejar los datos por defecto que TAP le asigna a un cable es uno de los errores más comunes y graves en la simulación, ya que un conductor real introduce valores de resistencia, R, y reactancia, X, a lo largo de su trayectoria. Esto se traduce directamente en caídas de voltaje y pérdidas por calor que debemos calcular con precisión. Vamos a parametrizarlo pestaña por pestaña aplicando criterios reales de diseño. 1. Pestaña, Info. Esta es nuestra ventana de entrada general donde definimos las características iniciales del conductor. ID. Lo primero es mantener el orden en nuestro diagrama unifilar. Vamos a modificar el nombre genérico y lo bautizamos como cable-principal. Lengths, longitud. Noten que por defecto viene en pies, FT. Cambiamos las unidades obligatoriamente a metros, M, y, para nuestro diseño, configuraremos una distancia de 120 metros, emulando la trayectoria real desde la subestación exterior hasta nuestro tablero de distribución industrial. Node Conductors /Phase, lo mantendremos en 1, indicando que usaremos un solo conductor para cada una de las 3 fases eléctricas. El vínculo de ingeniería, como elegir el cable, la NOM 001CD. Antes de presionar el botón de la librería, es fundamental detenernos un momento para entender una regla de oro en nuestra profesión. ETAP es una herramienta de verificación y análisis, no un sustituto del criterio del ingeniero. En la vida real, nosotros no entramos aquí a adivinar o a probar calibres al azar. Previo a la simulación, debimos haber calculado la corriente nominal de la planta y, consultando la norma mexicana NOM 001CD, específicamente las tablas de ampacidad del artículo 310, determinamos analíticamente el calibre comercial requerido, considerando factores de corrección por agrupamiento y por temperatura ambiente. Supongamos que nuestro cálculo previo de diseño nos arrojó que, para cumplir con la NOM y soportar la corriente de carga, requerimos un cable calibre 250 kmil. Ahora sí, entramos a la librería para validar que nuestro cálculo soporte las condiciones operativas críticas del sistema. 2. Uso de la librería de ETAP, catálogo comercial. Al abrir la Cable Library, se nos despliega una base de datos con miles de opciones de fabricantes internacionales. Para adaptarlo a nuestro contexto comercial en México, utilizaremos los filtros de la parte superior. Source, origen seleccionamos NEC o ICEA, cuyas tablas de dimensiones son perfectamente equivalentes a los conductores comercializados en nuestro país. Frequency, filtramos estrictamente a 60 Hz, la frecuencia de la red nacional de transmisión. Type, material elegimos copper, cobre, que es el material estándar para acometidas principales en baja tensión debido a su excelente conductividad eléctrica. Insulation, aislamiento buscaremos la opción XLPE, polietileno reticulado, o THHN/THWN. Estos aislamientos están diseñados para soportar temperaturas de operación continua de hasta 90 grados centígrados, ideales para el sector industrial. Voltage, clase de aislamiento seleccionamos la clase de 0.6 kV, 600 voltios, que cubre de manera holgada los 480 voltios a los que operará nuestra barra de baja tensión. En la lista inferior buscamos el tamaño, SICE, que calculamos previamente, el calibre 250 kmil. Al seleccionarlo y hacer clic en OK, observen cómo ETAP enlaza automáticamente el catálogo y extrae los parámetros físicos reales del conductor. 3. Pestaña, Ampacity. En las aulas de ingeniería nos repiten constantemente que un cable no conduce la misma cantidad de corriente en un laboratorio templado que expuesto a condiciones reales en campo. Aquí es donde ETAP calcula la capacidad de corriente segura del conductor. Por defecto, el software viene configurado con el estándar de charolas ICEA. Pero como ingenieros en México, sabemos que nuestra Biblia de diseño es la NOM 001CD, la cual está basada directamente en el estándar norteamericano NEC. Por lo tanto, para que nuestra simulación cumpla legal y técnicamente con la normativa de nuestro país, lo primero que haremos será desplegar la casilla de estándar y seleccionar NEC. Al hacer esto, las ecuaciones de ETAP se alinearán con las tablas de ampacidad de la norma. Ahora pasamos a definir el type, que es el tipo de canalización física por donde viajará nuestro conductor. Al abrir este menú desplegable, ETAP nos da el catálogo completo de métodos de instalación aprobados por la norma. Si nuestros cables van enterrados directamente en el suelo, elegiríamos su barra diagonal G-Buried.
Si viajan en un banco de ductos subterráneos de concreto, seleccionaríamos su barra diagonal G-duct. Si van por una tubería conduit aérea visible, la opción correcta sería a barra diagonal G-conduit. Para nuestro diseño industrial, utilizaremos a barra diagonal G-trace, indicando que los cables irán tendidos de forma aérea sobre charolas portacables. Una vez definida la canalización bajo el estándar NEC, debemos aplicar el factor geográfico. En este recuadro de temperature observamos la columna TA, que representa la temperatura ambiente. La fila de base nos marca 30 y 90. Esto significa que el fabricante garantiza que el cable soporta su corriente nominal completa si el aire del entorno está a 30 grados centígrados. Pero nosotros estamos diseñando este circuito para operar localmente en Chetumal, donde en las temporadas más críticas de calor la temperatura ambiente de diseño para instalaciones eléctricas exteriores alcanza fácilmente los 40 grados centígrados. ¿Qué hacer en la pantalla? Nos posicionamos en la casilla de Operating debajo de TA y cambiamos ese valor por defecto a 40. Al presionar Enter, miren el recuadro superior de resultados. La capacidad de corriente segura del cable, conocida como Derated Ampacity, se calcula de forma automática. ETAP ha cruzado de manera estricta los criterios del NEC para charolas aéreas, el porcentaje de agrupamiento por el llenado de la charola y los 40 grados centígrados de calor de Chetumal. El resultado nos indica la corriente máxima real que el conductor puede transportar sin peligro de sobrecalentamiento. Si nuestras cargas en el unifilar demandan más corriente de la que este valor de la TED permite, el software nos arrojará inmediatamente una alerta visual de sobrecarga. 4. Pestaña, Impedance. Pasamos a la pestaña de impedancia. Lo primero que salta a la vista es el recuadro de units. Por defecto, ETAP nos muestra la impedancia medida en ohms por cada 1000 pies. Como nosotros estamos trabajando nuestro unifilar bajo el sistema métrico y definimos la longitud del cable en metros, vamos a desplegar esta casilla y la cambiaremos a M para que trabaje en ohms por cada 1000 metros. Esto mantendrá una coherencia matemática perfecta en toda la simulación. Respecto al resto de la ventana, observarán que las filas de secuencia positiva, POS, y secuencia 0, para la resistencia y reactancia ya tienen valores numéricos fijos, marcados con las flechas rojas. Esto se debe a que tenemos activa la opción de Library. El programa bloquea las casillas porque está leyendo fielmente los datos técnicos de catálogo para nuestro conductor calibre 250. La sección de Calculated Impedance se queda en ceros ya que no requerimos que ETAP estime las constantes por geometría, sino que use los valores normalizados de fábrica. Por último, en la parte inferior vemos la temperatura base de 75 grados centígrados, que es la referencia de laboratorio que usará el motor de cálculo para ajustar dinámicamente las pérdidas por efecto Joule cuando el sistema esté operando bajo carga real. Damos clic en OK y listo. Nuestro cable principal ha quedado perfectamente modelado. Ya no es una línea genérica, ahora el motor de cálculo de ETAP conoce su longitud real, sus impedancias comerciales en metros y, lo más importante, su capacidad de corriente ajustada al clima local de Chetumal. El motor de inducción. Movemos el cursor hacia la barra de herramientas AC a la derecha, arrastramos el símbolo de Induction Machine al lienzo, conectamos a la barra de baja tensión a través de nuestro cable-bajo principal y dar doble clic para abrir el Induction Machine Editor. Una vez que nuestra energía viaja por el conductor principal, es momento de alimentar la carga motriz más común de la industria, el motor de inducción de jaula de ardilla. Al dar doble clic sobre el elemento, en la pestaña Info que abre por defecto, cambiaremos el ID genérico a MTR1 y validaremos que el campo App Type esté configurado como motor. Ahora pasemos a las dos pestañas esenciales donde vive la verdadera ingeniería de esta máquina, Nameplate e IMP. 1. Pestaña, Nameplate, los datos de placa. La pestaña Nameplate representa la placa metálica de datos de fábrica del equipo. Aquí definiremos su potencia mecánica y variables de consumo eléctrico. HP. Modificamos la potencia y declaramos un motor robusto de 100 HP. Ventana emergente. NEC al ingresar los 100 HP, notarás que se despliega una ventana llamada HP con Nameplate Data. Para mantener la congruencia absoluta con la normativa de nuestro país, seleccionaremos la fila NEC y daremos clic en Select. Con esto, ETAP indexa los promedios de eficiencia y factor de potencia normalizados por el código americano. kV, voltaje de placa en esta casilla vamos a ingresar 0. 46 kV, que equivale a 460 volts. ¿Por qué ponemos 460 voltios si nuestra barra opera a 480 voltios? Esto es una regla básica de diseño. En nuestras clases de ingeniería nos enseñan que a lo largo del cableado siempre existirá una caída de tensión. Sabiendo esto, los fabricantes diseñan los devanados de los motores comerciales a un voltaje ligeramente inferior, 460 voltios, para asegurar que el motor entregue sus 100 HP nominales completos, compensando la regulación del circuito. Polos, y RPM. Dejamos fijos los 4 polos, lo que a una frecuencia de 60 Hz nos fija una velocidad de sincronismo de 1800 revoluciones por minuto. Variables de eficiencia y factor de potencia. En la columna de FL 100%, carga plena, teclearemos nuestros datos de placa de diseño, un factor de potencia, %PF, de 85 y una eficiencia, %F, de 92. Observen cómo de manera inmediata el software calcula los Full Load Amperes, arrojando exactamente 119.7 amperes de corriente nominal y una potencia aparente de 95. 36 kVA. Además, en la tabla inferior de Loading, ETAP desglosa de forma automática el consumo en potencia activa y reactiva para el escenario de diseño al 100% de carga, indicando que el motor le exigirá a la red 81.05 kW de potencia real y 50.23 kW de potencia reactiva. Estos datos modifican dinámicamente el comportamiento de nuestro transformador principal. 2. Pestaña, IMP, impedancia y torques de falla. Pasamos ahora a la pestaña IMP, que es fundamental para simular dos estudios críticos.
las corrientes de cortocircuito y los análisis de arranque de motores. Cuando un motor eléctrico arranca desde el reposo, demanda momentáneamente una corriente masiva de la red. Para modelar esto sin necesidad de hacer cálculos manuales complejos, recurriremos a las categorías estandarizadas. Configuración del diseño. En la casilla superior llamada Design, cambiaremos la opción por defecto y seleccionaremos NEMA. Justo abajo, en Code Ladder, nos aseguramos de que esté marcada la letra B. Elegir el diseño NEMA Class B es la decisión de ingeniería estándar más común, ya que representa el comportamiento del 90% de los motores industriales utilizados en bombas centrífugas y ventiladores. Al activarlo, observen el recuadro de Lock Rotor. Rotor bloqueado ETAP bloquea y calcula automáticamente los parámetros. Nos dice que el porcentaje de corriente de arranque, %LRC, será de 371.23%, lo que dispara los LRA, Lock Rotor Amperes, hasta 444.3 amperes. Esta tremenda corriente de arranque es la que genera caídas de tensión severas en las barras, y el software la evaluará dinámicamente. Del mismo modo, en el recuadro de torque, el software calcula los esfuerzos mecánicos en libras-pie correspondientes al estándar NEMA B, fijando un torque de rotor bloqueado, LR, de 102.2 libra-pie, un torque máximo de operación, MAX, de 613.1 libra-pie y un par nominal, rated, de 291.9 libra-pie. Con esto, la física electromecánica de la máquina queda perfectamente integrada en el modelo. Pestañas complementarias. Las demás pestañas superiores como Model, Inertia o Load las mantendremos con sus configuraciones por defecto, ya que se reservan para ingresar curvas dinámicas de aceleración cuando se realizan estudios transitorios avanzados en el dominio del tiempo. Para flujos de carga convencionales y cortocircuitos, los datos de placa e impedancia que acabamos de establecer nos ofrecen una precisión matemática extraordinaria. Damos clic en OK y listo. Nuestro motor MTR1 ha quedado completamente parametrizado conforme a los estándares NEC y NEMA industriales. La carga estática, Load 1. Movemos el cursor hacia la barra de herramientas AC a la derecha, arrastramos el símbolo de Static Load, la flecha hacia abajo, al lienzo, conectamos a la misma barra de baja tensión de 0.48 kV y damos doble clic para abrir el Static Load Editor. Una vez que ya configuramos nuestro motor de 100 HP, es momento de agregar el segundo tipo de consumo de nuestra planta, la Static Load o carga estática. Antes de llenar los datos, como ingenieros debemos entender qué diferencia a este elemento de un motor. Las cargas estáticas representan a todos aquellos dispositivos que consumen energía pero no tienen piezas móviles ni embobinados rotatorios. Estamos hablando de los sistemas de alumbrado general, bancos de resistencias para calefacción, cargadores de baterías o los centros de cómputo y UPS de las oficinas. Una diferencia crítica en sistemas de potencia es que las cargas estáticas no aportan corriente de falla cuando ocurre un cortocircuito, a diferencia de los motores de inducción que actúan momentáneamente como generadores. El dato normativo, conforme al artículo 100 de la NOM 001 CD, muchas de estas cargas, como el alumbrado público o comercial, se clasifican como carga continua, que es aquella donde se espera que la corriente máxima circule de forma interrumpida por 3 horas o más. Además, los artículos 210 y 220 establecen que para el cálculo de los conductores y protecciones de estas cargas estáticas, debemos considerarlas al 125% de su valor nominal para evitar sobrecalentamientos en la instalación. Para mantener el orden, en la pestaña Info cambiaremos el ID genérico por carga-servicios o Load 1 y cambiaremos el Load Type a Lighting o Heater según sea el caso. Ahora, pasemos a la pestaña central, Loading. Configuración de parámetros en la pestaña Loading. En el recuadro superior de Bearings, vamos a indicarle al software bajo qué niveles nominales operará este consumo. KV, voltaje nominal en esta casilla que actualmente está en 0, vamos a teclear 0.48. Ponemos 0.48 kV porque la carga se alimenta directamente desde nuestra barra de baja tensión de 480 volts. MW, potencia activa vamos a proponer un consumo real para el alumbrado y servicios de la nave industrial. En la casilla de MW ingresaremos 0.05. Esto equivale a 50 kilovatios de potencia puramente activa. Por ciento PF, factor de potencia. Para un sistema de iluminación moderno o cargas de oficinas, cambiaremos el 100% por defecto y pondremos un factor de potencia comercial típico del 90%. Fíjense cómo al dar Enter, ETAP hace el cálculo inmediato de las demás variables trigonométricas. Calcula automáticamente los kilobars reactivos en la casilla MAR y nos arroja en la casilla AMPS la corriente exacta en amperes que este bloque de carga le demandará a nuestro cable principal. La tabla de escenarios de carga, Loading Category. En la parte inferior tenemos la tabla de categorías de carga. ETAP nos permite diseñar para diferentes escenarios de operación en una misma simulación. En la fila de Design, Diseño, el porcentaje viene al 100%, lo que significa que evaluaremos el peor escenario con todas las luces y servicios encendidos a tope. Si quisiéramos simular condiciones de operación reducida, por ejemplo, una jornada de mantenimiento de fin de semana, podríamos ir a la fila normal o crear una categoría y bajar el porcentaje al 60% o 70%. El software recalculará los megawatts dinámicamente en las columnas de la derecha. Para nuestro tutorial básico, mantendremos las condiciones de diseño al 100%. Conexión de tierra, grounding. Por último, observen que el tipo de conexión viene por defecto en estrella, y lo dejaremos así porque los circuitos de alumbrado y servicios de oficina requieren obligatoriamente una conexión en estrella para aprovechar el hilo de neutro y obtener voltajes de fase a neutro de 277 voltios o 120 voltios, cumpliendo con la práctica estándar de distribución comercial. Damos clic en OK y listo. Nuestra carga estática Load 1 ha quedado completamente integrada al sistema. Como pueden ver, configurar este elemento es sumamente rápido pero de gran relevancia para balancear el factor de potencia global de la instalación.